queremos comentar que sin precedente alguno se va a hacer una gran inversión para apoyar a los sectores más vulnerables de la sociedad que en el anterior régimen político por mucho se olvidó y no atendió. En ese sentido queremos destacar algunos puntos relevantes de este paquete económico. Entre ellos, la Secretaría de Trabajo va a tener ahora un presupuesto muy importante para atender un programa prioritario que es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que busca que miles de jóvenes puedan estudiar o capacitarse en el trabajo. El gobierno les otorgará una beca mensual de 2,400 pesos para estudios universitarios y de 3,600 pesos para capacitarse en un centro de trabajo. Será la oportunidad también para que empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales los capaciten y desarrollen habilidades aprovechando su talento y comiencen su experiencia laboral. También habrá aumento en el salario, de que los que menos ganen hoy tengan un salario digno, sobre todo en los trabajadores, maestros, soldados, en fin, todas las personas que tienen un salario bajo. Queremos comentar que nos da gusto que ahora se construyan 100 universidades públicas y que se otorguen 300,000 becas, que los estudiantes de familias de escasos recursos económicos estudien en universidades o en escuelas de nivel medio superior y que será gratuita. Además, también los padres de familia ya no van a pagar cuotas escolares. En fin, este presupuesto tiene que ver mucho con un proyecto más social. Y para esto también, como ustedes saben, el Senado de la República, en sus facultades, va a atender la ley de ingresos y el senador Alejandro Armenta va a hacer un comentario sobre ese tema. Gracias, coordinador. Compartirles, amigas y amigos, como lo ha comentado el senador Salomón, que recibiremos la ley de ingresos. El día sábado llega a Cámara de Diputados. Nos ha comentado Hacienda que de manera económica nos lo hará llegar para compartirla oportunamente con los grupos parlamentarios, el PRI, el PAN, el PRD, Morena, PTPs, Movimiento Ciudadano Verde Ecologista, tendrán la información de manera oportuna y nosotros haremos el trámite correspondiente para su análisis y aprobación en el Senado. Pero para nosotros, como grupo parlamentario, es muy importante poner un contexto. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta un reto enorme porque se va a ejercer en el primer año, se estima, un ingreso de 5.5 billones de pesos aproximadamente, a reserva de lo que llegue el día sábado. Pero tenemos un lastre heredado de los últimos 3 sexenios. El lastre del gobierno significa la deuda. En los últimos 6 años se duplicó la deuda. Felipe Calderón le entregó una deuda a México de 5 billones de pesos. Y Andrés Manuel López Obrador recibe de Peña Nieto, de la administración del PRI, una deuda de más de 10 billones de pesos. Si nos vamos algunos sexenios atrás, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, la deuda inicial era de 0.3.
una tercera parte de 1 billón, más para que tengan la proporción de cómo en el sexenio de Salinas, en el sexenio de Cedillo, en el sexenio de Fox, en el sexenio de Calderón, en estos últimos 4 sexenios, pasó de 0.3 a 5 billones. La correlación de deuda no corresponde a la disminución de la pobreza y la marginación, porque el propósito de un gobierno cuando invierte bien es que la pobreza y la marginación disminuya y los indicadores económicos de crecimiento se den. Hubo mayor deuda, mayor pobreza y menor crecimiento, tasas de crecimiento del 2%. Pero la crisis se da en este sexenio, donde en los últimos 4 pasó de 0.3 a 5 billones y en un solo sexenio pasó de 5 billones a 10 billones. ¿De qué tamaño es el reto para el presidente Andrés Manuel? Y hay que decirlo, porque el cinismo del PAN y del PRI no raya en la ignorancia histórica, sino en el cinismo pleno, que hay que recordarles. Le dejan al presidente un país donde se debe el doble de lo que va a ingresar este año que viene. Eso hay que ponerlo en la mesa. Este año tendremos un presupuesto estimado de 5.5 billones, sí, pero nos dejan un país endeudado, el PRI y el PAN, de más de 10 billones. Entonces, que no vengan a darse golpes de pecho el PRI y el PAN a querer hablar, y Movimiento Ciudadano, a querer hablar que hay que quitarle el IEPS cuando ellos fueron los que lo impulsaron, cuando ellos fueron los que crearon esos impuestos. Para el presidente hay que invertir en las refinerías, hay que rescatar la soberanía energética, la soberanía alimentaria, y vamos a atender los temas. Pero el gran problema de la insuficiencia presupuestal y de la deuda la heredamos del PRI y del PAN. Así es que ese es el comentario. Yo no quiero hablar más que eso. Una de las variables macroeconómicas más importantes para la elaboración del presupuesto es el manejo de la deuda pública. Entonces, cuando el PRI y el PAN se vengan a dar golpes de pecho, hay que decirles, hay que preguntarles por qué le heredan al presidente una deuda que es 2 veces más que el presupuesto que vamos a tener el próximo año. Que nos expliquen cuáles fueron las tasas de crecimiento y que nos expliquen también cuál fue el nivel de combate a la pobreza y marginación que lograron con esta deuda y que lograron con esta crisis con la que dejan a nuestro país. Gracias. Sería todo. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto responderemos. Tenemos algunas preguntas. Les pregunta primero Víctor Mayén, de Capital México. Senadoras, senadores, varias preguntas. La primera, la oposición dice que fue un error abrogar la reforma educativa, que había componentes positivos para la educación de los alumnos en México, que responde más bien a las complacencias para darle gusto al Bester Gordillo. La primera. La segunda, ¿el poder se usa para violar la ley? Se lo pregunto por lo que pasó ayer en la plancha de la Constitución. Los automóviles de todos ustedes estacionados sobre la plancha del Zócalo, violentando la ley. Y tercero, el senador Armenta hablaba de la gran deuda que le heredaron al nuevo gobierno. Pero si el senador Armenta me pudiera explicar cuando estuvo en el PRI, ¿por qué apoyó las políticas públicas para endeudar al país? Y ahora se queja de ello. Mi coche estuvo en el estacionamiento, lo aclaro. No lo tuve ahí. No, pero allí había bastantes automóviles. Bueno, de todos en ustedes. mi caso, lo que me toque a mí. 2, te invito a que sigas la página www.armenta conmigo, Senado de la República, y con gusto te voy a mandar un link donde podrás ver que los 3 años que fui diputado federal
me opuse al presupuesto, me opuse a los recursos ciegos, me opuse a las transferencias a estados que no se transparentan, y como por oponerme, el PRI en ese entonces, César Camacho, me inició un procedimiento por haber firmado un acuerdo contra la corrupción. Me enfrenté al PRI precisamente por los presupuestos. Así es que en mí no aplica ese término, y obviamente en los cargos donde he estado siempre he tenido una postura autocrítica. Hoy en día lo importante es cómo vamos a enfrentar este presupuesto cuando hay una deuda de 10 billones de pesos. Lo ponemos en la mesa porque el presidente está implementando una estrategia de austeridad y nosotros lo vamos a hacer, y claro que tenemos que cuidar los aspectos macroeconómicos, lo estamos haciendo, pero que las posturas cínicas del PRI y del PAN pues no caben cuando desde luego ellos son los responsables de la enorme deuda que no tuvo traducción en crecimiento económico y que no tuvo traducción en desarrollo humano y en desarrollo económico. Ese es el tema central. Con respecto a la pregunta de la reforma educativa, lo hemos expresado que el Grupo Parlamentario de Morena saluda la iniciativa que ha tomado el presidente de la República en derogar la mal llamada reforma educativa. Como ustedes saben, no es una reforma educativa, nunca fue una reforma educativa, fue una reforma laboral que tuvo como objeto solamente ver los derechos de los trabajadores. Nunca se explicaba en esa reforma qué pasaba con las instalaciones educativas, qué pasaba con la capacitación de los maestros, solamente una evaluación a través del Instituto Nacional de Evaluación que no tenía otro objetivo más que controlar a los maestros. Nosotros pensamos que con esta propuesta que ha hecho llegar ya a la Cámara de Diputados, saludamos porque hay un planteamiento integral en lo que tiene que ver con la educación pública. Ahora la educación ya no tendrá solamente, será pública hasta el nivel medio superior, va a ser hasta el nivel superior, se van a apoyar a los jóvenes para que tengan una beca, cerca de 300,000 jóvenes, una beca de 2,400 pesos mensuales para los jóvenes que estudian su educación superior, los jóvenes que estudian su media superior, bachillerato, preparatoria, una beca de 600,000 pesos mensuales. Ahora el Estado será la responsable de atender la instalación, las escuelas, ya no pagarán cuotas escolares los padres de familia, ahora sí será gratuita la educación pública, que es lo que exige el pueblo de México. Queremos pues expresar que por eso saludamos también esta iniciativa que se ha tomado por parte del Ejecutivo. Y seguramente hay resistencias porque el pasado siempre fue corrupción y siempre fue privilegios. Y ese pasado es lo que añoran todavía los que vivían de algunas condiciones favorables. Por eso nosotros decimos que esto ya acabó, estamos en un nuevo régimen democrático y sobre todo del pueblo y para el pueblo. Y para nosotros es fundamental esto. Creo que respondemos la pregunta, no sé si haya alguna pregunta más. La siguiente, la del Zócalo, si el poder les da para violar la ley y pueden No, estacionar. no, nosotros no vamos a violar la ley, vamos a ser muy respetuosos de la ley. Quien cometa un delito tiene que pagarla, sea quien sea, no habrá ningún privilegio, ningún fuero especial para nadie, sea diputado federal, senador, presidente municipal, para cualquiera. Yo creo que quien haya hecho esto, indudablemente que tiene que ser sancionado, multado o finalmente ser recurrido ante las tránsito de
la Ciudad de México, en fin. Yo lamento esto, nosotros en lo personal llegué en el metro, no tengo por qué haber llegado en carro, entonces esto fue lo que lamentamos. ¿Y cómo justifica a sus demás compañeros que sí lo hicieron? Bueno, ya respondí, muchas gracias. Rubén Feital de Canal 11. Senador, buenos días, senadoras. Abonando un poquito a la pregunta, al comentario de mi compañero, ¿va a haber algún extrañamiento o llamado de atención para sus legisladores que se quedaron estacionados ahí en el Zócalo? Y respecto a lo que dicen las autoridades, pues bueno, ahí se ve también que hay ciudadanos de primera y de segunda, ¿no? Porque a los legisladores obviamente no les pusieron arañas, pero si hubiéramos sido cualquier ciudadano de a pie, pues hubieran llegado grúas y a colocar arañas al por medio, No, ¿no? sí se llevaron algunos vehículos, se ven las fotografías, se ven los videos, no hay ciudadanos de primera y de segunda, sean legisladores y hayan cometido un agravio, un delito, una violación al reglamento de tránsito, ellos se llevaron sus vehículos y tuvieron que pagar una sanción. Juan Carlos Villarroel de la agencia Notimex. Gracias, buenos días. Sobre temas presupuestales, se fue el senador Armenta, que fue quien argumentó, pero bueno, en términos generales, usted mismo, senador Jara, había expuesto al principio pues una serie de programas sociales que plantea el presidente López Obrador y también se plantean en el presupuesto, pero eso pues al final de cuentas es aritmética y son números. ¿De dónde va a salir ese recurso, por un lado? Por otro lado, en días pasados el Partido de Acción Nacional aquí en el Senado planteó la posibilidad de darle una revisión de fondo a todos los regímenes especiales hacendarios para de ahí pues ir afinando los recursos y tener una ley de ingresos más adecuada. Quisiera saber si ya platicaron con el PAN y cómo ven esta propuesta. Y por último, señalaba el PRD hace unos momentos de modificar la ley de coordinación fiscal para que a los municipios les toquen más recursos. ¿Qué opinión les merece esta idea y si están dispuestos como Morena a negociarlo? Sí, yo creo que vamos a conocer el paquete económico. Se nos ha comentado por parte del Ejecutivo que en términos nominales va a haber un incremento a los estados y municipios de alrededor del 10%. También en términos reales un 7%, que significa que va a haber un incremento en el presupuesto de los estados de la Federación, vamos a tener los municipios y vamos a compartir las mismas inquietudes y las mismas preocupaciones que tienen los senadores de los grupos parlamentarios que estamos en el Senado, de que se tiene que dar más apoyo a los que más lo necesitan. Y ese es efectivamente el interés del licenciado Andrés Manuel López Obrador, que habrá mayor presupuesto a quienes menos tienen. El hecho de un incremento del salario a los trabajadores que ganan 10,000 pesos, un incremento muy importante de 15,000 hasta 20,000 pesos. Va a haber un incremento muy importante, ya tendremos la oportunidad de conocer con mayor precisión el presupuesto. Habrá presupuesto al Instituto Mexicano del Seguro Social, al sector salud, va a haber más recursos públicos. Estamos muy contentos porque ahora sí va a haber justicia, lo que no había en el pasado. Ya lo comentó mi compañero, el senador Alejandro Armenta, cómo nos endeudaron este país de 1.9 billones de pesos que nos dejó Vicente Fox a más de 10 billones de pesos que nos ha dejado el señor Enrique Peña Nieto. ¿Qué significa? Que los 34 años de política neoliberal fueron un fracaso total, una deuda enorme y sobre todo un agravio social al pueblo de México. Sí, ya platicaron con el Partido de Acción Nacional, ya conocen formalmente esta propuesta que decía el partido. Se va a platicar con ellos, todavía no tenemos el paquete económico, seguramente va a haber coincidencias en este tema que tú estás comentando. El paquete económico ya lo tendremos en su momento y lo vamos a
intercambiar en comisiones. La Comisión de Hacienda se va a reunir para revisar el tema de la ley de ingresos y seguramente en la Cámara de Diputados harán lo propio para el presupuesto de egresos. Y por último, el asunto que hablaba usted del aumento al salario de los trabajadores, entiendo que es a los trabajadores de menores ingresos, eso incluye desde luego los trabajadores del Senado de la República con menos ingresos. Todos los trabajadores de menos de ingresos de 20,000 pesos para abajo van a tener un incremento importante. Lo van a ver ya en su momento, lo vamos a revisar. Hay una propuesta muy interesante. En verdad, crean que este paquete que se presenta tiene un sello fundamentalmente hacia los sectores más vulnerables, hacia la sociedad, hacia el pueblo trabajador. No habrá incremento para los que tengan más de 20,000 pesos arriba, no va a haber incrementos, se va a sostener. Eso sí, va a haber una baja en los salarios de los que más ganan, de los que tienen el salario de 597,000 pesos, 570,000 pesos, ya no van a recibir ese salario. Ese es el tema que debe conocer el pueblo de México y les agradecemos mucho a ustedes que son el canal de información hacia el pueblo. Muchas gracias, muy amables. Gracias, muy amables, senadoras y senadores. Muy buenos días a todas y a todos los medios de comunicación que nos acompañan. Queremos comentar que queremos comentar que